educación es uno de los ejes principales de cualquier administración pública. Escuelas y universidades son parte de las instituciones que más compran en Chile, con variadas necesidades y requerimientos. Buscando entrar con una solución innovadora a las aulas del país, el entrevistado de este capítulo nos contará sobre cómo convertirse en uno de los proveedores más importantes de plataformas educativas de la región. Hola a todas y todos, bienvenidos a Orden de Compra, el podcast de Licitalab. Mi nombre es Jorge Rubio, encargado de los contenidos, y en este episodio me acompaña Diego Ahumada, Head of Sales del IRRIMI. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido a Orden de Compra. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Todo súper bien por acá. No estamos en Chile, ahora estamos en Buenos Aires. Wow. Pero bueno, son las facilidades de las oportunidades que te abre poder trabajar remoto, así que aprovechándola a full. ¿Estás en Buenos Aires de vacaciones o por trabajo? No, la verdad es que por teletrabajo, ya después de pandemia, varias personas del equipo comenzaron a moverse bastante. Yeah. Y yo fui una vez. Entonces siempre estoy como moviéndome de ciudad, intentar conocer. Y mientras haya un buen computador y un buen internet, vamos. Qué buena. Oye, cuéntame un poquito de qué se trata l'IRRIMI, cómo funciona. Sé que tienen presencia en varios países. Cuéntame un poquito más sobre eso. Sí, claro. Mira, bueno, la iniciativa nace a finales del 2013 y básicamente lo que nosotros hacemos es que ayudamos a toda la transformación digital y a todas las etapas de una transformación digital que va a tener un colegio, una escuela, ¿ya? Yeah. Entiéndase un colegio, escuelas K12, los primeros 12 años de enseñanza desde párvulo hasta cuarto medio, Yeah. ¿ya? Ese es el segmento en educación en el que nosotros trabajamos. Y básicamente las escuelas pasan por 3 etapas de digitalización. La primera etapa de digitalización se llama control escolar. Entonces lo que buscan las escuelas es cómo poder digitalizar todo el libro de clases o las calificaciones, asistencia, los certificados, y también cómo poder digitalizar la comunicación con papás, que en pandemia fue algo muy necesario y se aceleró mucho, ¿no? Entonces esa es la primera etapa dentro de una digitalización. La segunda etapa es un poco más sofisticado porque tiene que ver con cómo hacemos que los profesores optimicen tiempo al planificar y al evaluar, porque les toma mucho tiempo y se lleva mucho trabajo para la casa. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacemos que la planificación y la evaluación, sin perder calidad, pueda ser mucho más optimizada? Y la tercera etapa es una que es muy reciente, que tiene que ver con gamificación. Gamificación significa cómo hacemos que los estudiantes, mediante plataformas digitales, estén jugando como un videojuego, o cualquier videojuego, pero mientras están jugando están desarrollando habilidades matemáticas, de comprensión lectora, etcétera. Entonces lo que nosotros hacemos es que tenemos una suite de herramientas y dependiendo de la etapa que tú necesites como colegio te ayudamos a digitalizar. Oye, que yo ya me digitalicé en etapa 1, quiero una etapa 2, bueno, con nosotros puede digitalizarse de la 1 y la 2. Quiero las 3, las 3. Quiero solamente la 1, la 1. Entonces somos una suite y ayudamos al colegio en su proyecto de digitalización dependiendo de la etapa en la que esté. O sea, esto ha ido avanzando como de a poco también en medida de que han ido construyendo y mejorando la aplicación, supongo, porque esta última etapa que tú me dices también es muy como entrar también ya a la interacción con el usuario final, que finalmente es el alumno. Exacto, exacto. O sea, en realidad hay varios usuarios finales. O Claro. sea, por ejemplo, un papá como usuario final quiere que la comunicación con el colegio sea muy efectiva y que las dudas que él pueda tener sean respondidas de una manera más rápida posible. Ya. Yeah. Entonces, eso es un usuario final. El profesor también. El profesor quiere que todas las planificaciones y las evaluaciones las pueda hacer rápido, pero con muy buena calidad, que tenga muy buen material para poder hacer sus clases. Los estudiantes también. Los estudiantes les gustaría aprender de una manera más didáctica y también, por ejemplo, conocer sus notas, cómo va el rendimiento. Entonces, hay varios usuarios finales, incluyendo directores, incluyendo UTP. O sea, aquí en la máquina, un colegio es muy grande, es muy compleja, pero también tiene varias aristas por las cuales uno va creciendo. Y justamente respondiendo a tu pregunta, claro, nosotros, la propuesta del IRMI nació como una propuesta para colegios que querían comenzar a digitalizarse en etapa 2, no en etapa 1. Y eso es una particularidad que nos ha diferenciado en los últimos años, y es que crear una solución pedagógica es mucho más difícil que crear una solución administrativa, ¿ya? Que tiene que ver con colocar las notas, con poder imprimir las notas, etcétera. Claro. Entonces, nuestra evolución fue diferente, porque nosotros partimos con una iniciativa que solamente se centraba en la enseñanza, planificación y evaluación, y después de eso trabajamos la iniciativa que era la etapa de nivel 1, que es las calificaciones, la comunicación con papás,
y al final incluimos gamificación. Entonces fue un Ujú. diferenciador importante porque muchas de otras plataformas que existen, no solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano, parten con control escolar, que es el primer nivel, pero después desarrollar una solución pedagógica es muy difícil y tienen que romper mucho producto tecnológico. Entonces eso finalmente, esa iniciación que nosotros tuvimos en 2013 nos dio una ventaja competitiva al final y un crecimiento mucho más orgánico para que finalmente el centro de todo sea el aprendizaje. Ujú. No sea el sacar cosas administrativas rápidamente, sino que sea que los estudiantes puedan aprender. Y siempre el cliente o el usuario final de esta primera etapa que tuvieron ustedes era como en la escuela o más bien era pensado en los profesores, porque son los profesores los que realizan las planificaciones, los que se llevan toda esta pega para la casa siempre. ¿Siempre fue Sí, eso? mira, en realidad yo creo que la idea no tenía un norte claro al principio de si iba a ser completamente B2B, o sea, business to business, si Ujú. íbamos a trabajar directamente con los colegios o la organización, o en realidad con los profesores. Lo que sí quedó claro es que queríamos hacer una empresa a nivel global y que una solución tenía que impactar rápido a miles de profesores. Y luego la venta, cuando nosotros comenzamos el proceso de venta, no solamente a colegios municipales, sino que a colegios particulares, bueno, todos los sostenimientos, siempre fue directo hacia los directores. O sea, nosotros íbamos y conversábamos con ellos y hacia los encargados, los coordinadores pedagógicos de los colegios, para mostrar la solución, ver si es que había sentido y desde ahí iniciar un proyecto. Ya. Entonces, claro, al principio cuando se va gestando la idea, tú lo piensas directamente en el profesor, pero luego nos dimos cuenta inmediatamente que era una solución que teníamos que trabajar con colegios y que teníamos que conversar con directivos de los colegios para que pudiesen tomar una decisión centralizada y poder digitalizar un proyecto educativo por lo menos de 1 o 2 años. ¿Y cómo fue la Entonces, recepción que tuvieron ahí ustedes con los directivos de colegios? Porque al menos yo de lo que recuerdo de mi etapa escolar era que siempre toda como esta cúpula directiva de los colegios eran súper resistentes como a los cambios, a la evolución de la educación, siempre era súper arcaico. Pero yo, es cierto. eso fue año 2008 más o menos. Pero ahora, por Sí. ejemplo, 2013 en adelante, ¿cómo fue la recepción? ¿Hubo mucha resistencia? Mira, siempre, hasta el día de hoy tenemos resistencia, pero es normal. Lo que Ya. pasa es que como el colegio es una máquina tan grande, tomar la decisión de cambiar, por ejemplo, la libreta de comunicación. Mira, imagínate la decisión. Cambiar la comunicación para que en vez de que sea libreta de comunicación sea por una plataforma y que Claro. la comunicación les llegue a los papás por ahí, es tremendo. O sea, es un cambio grande que tienes que hacer con profesores, que tienes que hacer con apoderados, involucra a mucha gente, involucra mucho tiempo. Entonces, la resistencia al cambio digital siempre ha sido un tema, y en colegios sobre todo porque es una máquina muy grande que impacta a muchas personas. Ahora, lo que sí nos pasó es lo que habitualmente le pasa a las empresas cuando parten, que comienzan a buscar early adopters, ¿no? O sea, Ya. eh, personas que crean en tu proyecto y que estén convencidos de que se tienen que subir ahora a este cambio, ¿ya? Y que Ujú. le hace mucho sentido. Entonces, sí, al principio nuestra venta fue muy consultiva porque queríamos entender si es que realmente lo que estábamos creando como proyecto servía o no servía. Y las personas que veían la visión, claramente, quizá el producto no estaba armado al 100%, le faltaban cosas, pero que entendían la visión y que la compartían, compraban. Y hay directores así, siempre hay coordinadores pedagógicos así, hay profesores así. Entonces al principio partimos obviamente con ellos y ya de a poco fuimos creciendo eh, con una iniciativa que nosotros íbamos viendo que realmente cuando lo comenzaban a utilizar el producto, tenía gran impacto. Entonces, ese impacto fue el que empezamos a consolidar mejor y armar mejor los discursos de venta y que a los colegios le hacía más sentido y que funcionaba con el producto. Ya. Eh, pero al principio fue captar a estos directores que tienen esta visión un poco más innovadora y que en general en cualquier negocio se les denomina early adopter. Y ya después comenzamos a subir con el impacto y comenzamos a ver el discurso se va armando solito por el impacto del producto. Y en ese sentido, me imagino que estos early adopters estaban muy como relacionados en el tema o en el sistema de educación más privada, más que pública, ¿no? ¿Sabes qué? No es tan así, ¿ah? Nosotros Ajá. partimos. Bueno, la compañía nace en Temuco, que está en la novena región, eso al sur de Chile. Deben ser como unas 8 horas en micro o en bus, unas 8 horas en bus del centro o de la capital del país. Entonces, nosotros partimos de acá y nos sorprendimos porque en realidad hay comunas que son muy satélites a Temuco
como por ejemplo Puerto Saavedra, que es una comuna que está cerca del mar, o hay otra que se llama Lautaro, y nos encontramos con colegios municipales, directores de colegios municipales, que entendieron la visión Wow. y que compraron el proyecto. Eso fue una muy buena señal, me imagino. Sí, porque, mira, a nosotros nos mueve el hecho de que, o sea, parte de la visión de la compañía es que nosotros podamos instalar las condiciones básicas, ideales, para que cualquier estudiante en cualquier lugar del país pueda aprender la misma calidad de contenido o de enseñanza que pueda tener cualquier estudiante que está en una condición mucho más privilegiada, en una comuna mucho más acomodada, con mejores recursos. Entonces, nuestra visión fue luchar porque independientemente de donde tú estés, puedas tener la mejor calidad de enseñanza y que los estudiantes puedan aprender, porque el aprendizaje transforma. Entonces, el hecho de que un profesor, de que un director de un colegio público en Puerto Saavedra o en Lautaro creyera en la visión, creyera en nosotros y comenzáramos a trabajar en conjunto, nos dio mucho ímpetu para creer en el proyecto para seguir adelante. Y luego, obviamente, ya comenzaron más clientes particulares, luego públicos. En general, nuestra cartera está 50 y 50 hoy en día. O sea, 50% de nuestros colegios, nosotros trabajamos con más de 2.300 colegios en la compañía, la mitad son públicos, la otra mitad son particulares. ¿Esos dos mil Entonces, trescientos son solo en Chile o a nivel total? mira, la última contabilidad y la tenía solo en Chile. A Ah, nivel ya. total, me imagino que estamos más grandes, deberíamos ir sobre los 3.000 fácil. Wow. Pero sí, solo en Chile. Actualmente somos líderes en Chile en cantidad de colegios que están utilizando nuestra solución, porque bueno, quizás más adelante vamos a conversar, hay más proveedores. Y también somos el número uno como proveedor que está trabajando con escuelas públicas. Wow, porque ustedes también, además de Chile, tienen presencia en Brasil, México, Colombia, Estados Unidos y Perú. Exacto, exacto. Sí, sí, ¿Cómo, efectivamente. cómo fue igual expandirse? Porque vienen ustedes desde el sur de Chile, porque me imagino que para la gente que no conoce Chile y que está escuchando a lo mejor este programa, Chile es un país súper largo y Ajá. súper centralizado, entonces si no estás como en la región metropolitana te cuesta mucho y ustedes que están en la región de la Araucanía, muy lejos en el sur, me imagino que también eso también le entregó otro potencial o otra fuerza como mucho más importante para la expansión del proyecto, ¿no? Sí, mira, bueno, yo creo que hay una sumatoria de cosas. Eh, y para mí, personalmente, como es el CEO, transmite mucho o sea, la mentalidad que pueda tener, la visión que pueda tener el CEO y los fundadores, transmite mucho de lo que se va a impregnar hacia abajo y cómo va a crecer la compañía. Si el CEO va creciendo, la compañía va a ir creciendo. Si el CEO se estanca, la compañía va a quedar ahí. Claro. Entonces, lo que nos pasó, parte fundamental de lo que yo creo que pasó es que se partió pensando global. O sea, Emerson junto a Marcelo, que son parte de los fundadores, son tres fundadores, también está Isabel. Emerson junto a Marcelo tuvieron un viaje a Silicon Valley el año 2012 y estuvieron viviendo 3 meses allá. Estuvieron viviendo porque no había mucho, ellos no tenían muchos recursos, parte del financiamiento fue gubernamental, parte del otro financiamiento fue un apoyo que dio un inversionista que viajó a Chile y los conoció de Estados Unidos. Pero con lo que tenían se fueron y básicamente le abrió la cabeza para decir, Santiago no es el centro, en Claramente. realidad el centro de Silicon Valley, y lo que tenemos que hacer es una solución que venga a comerse el mercado gringo. O sea, Ya. esa es nuestra mentalidad. Entonces, desde ahí parte la génesis. Después, el corazón de toda la solución la dio Isabel, porque Isabel, profesora de aula, más de 10 años trabajando en colegios rurales, urbanos, particulares y públicos. Entonces, tenía Ha todo, recorrido por todas las salas de Chile. entendía todo, y ella sabía muy bien qué es lo que necesitaba un profesor rural, qué es lo que necesitaba un profesor urbano y así. Entonces, como Buenísimo. que se van uniendo las cosas y finalmente el corazón de lo que nosotros hacemos es que la propuesta de valor tenga sentido. O sea, si yo creo una solución y la solución es buena y Ujú. tú la utilizas y te ayuda, eso es finalmente el corazón de lo que involucra crear una compañía exitosa, que tu producto sea bueno y que tu producto genere valor. Entonces, más allá de crear conexiones, de tener quizá muchas conexiones, por ejemplo, en Santiago, conocer a muchos emprendedores y todo, que yo creo que en algún punto es importante, nosotros nos centramos en trabajar, nos centramos Ya. en armar una propuesta de valor que tenga sentido para las personas a las que vamos a impactar y que sea global, que sea global.
Entonces, para nosotros eso siempre fue lo más importante y yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo lo más importante. Perfecto. Bueno, respecto a la pregunta de la expansión, Sí. se fue dando, a ver, hay un trabajo reactivo proactivo, ¿ya? Hay un trabajo reactivo porque nosotros comenzamos a hacer webinars, sobre todo en pandemia y todo, comenzamos a hacer webinars masivos y ahí llegaron muchos colegios interesados de otros países que conocieron la solución, conocieron las temáticas de las que nosotros hablamos y necesitaban algo rápido. Y también de manera proactiva nosotros comenzamos a expandirnos en otros países. El primero fue México, entonces fuimos con una fuerza comercial, intentamos conversar con los colegios, fuimos conociendo las realidades. Y yo te diría que hasta el día de hoy todavía seguimos como resolviendo bien que el producto no se rompa, porque nosotros el producto, a pesar de que lo pensamos global y todo, funciona muy bien para Chile, pero tenemos que hacer muchas modificaciones afuera, porque la Claro. realidad cambia bastante. Entonces, todavía estamos en un proceso de mejora constante en todos los países y trabajando con el software, pero, pero lo bueno es que hemos tenido muy buenos resultados y tenemos muy claro un poco en seguir expandiéndonos, porque si bien Chile es un país largo, es un mercado pequeño. Sí. Entonces, eh, el mercado va a llegar a tope pronto y eso nos hizo mover mucho más las pilas de manera proactiva para seguir creciendo y expandiendo. Esa expansión entonces fue reciente, porque si me dices tú que la pandemia facilitó un poco expandir los horizontes del IRMI, ¿cómo fue también experimentar este proceso histórico que tuvimos que supongo yo que ayudó a que muchas empresas o muchas startups también aprovecharan las instancias de la necesidad de transformar digitalmente sus procesos y sobre todo las escuelas públicas en Chile, ¿no? 100%. Mira, el proceso proactivo nosotros lo empezamos en 2018. Ya, Lo aterrizamos más en 2019. Lo que pasó es que el proceso reactivo de colegios de otros países que nosotros no necesariamente fuimos a prospectar de forma proactiva, entonces esas solicitudes comenzaron a llegar el 2020, ¿no? Eh, y, y claro, ahí nosotros comenzamos a conversar con colegios, entregamos la solución y vimos que funcionaba. Pero, pero sí, ¿cuál era tu otra pregunta? que, que, Terminaste la pregunta al final con... sí, que supongo que igual el tema como de la expansión del IRMI, me imagino coincidió bastante con el tema de la pandemia y cómo esta pandemia catalizó también el proceso de transformación digital, no solo de las empresas, sino que también de la educación, bueno, a nivel global, de todos los como rubros y ámbitos, ¿no? Me imagino No, que 100%. impactó de forma importante. Sí, yo me acuerdo que, a ver, nos impactó a nosotros y impactó al mercado, Ya, ¿ya? Eh, ¿Por qué impactó a los colegios primero? Porque básicamente nos quedamos sin ver a los estudiantes, sin claro, comunicación alguna. Entonces, lo primero que empezó a pasar es que muchos colegios que no se habían subido al carro de comenzar a utilizar herramientas tecnológicas se tuvieron que subir. Hay profesores que llevan haciendo clases 20 años, 25 años. O sea, planificaciones que tienen hechas hace mucho tiempo y que les funcionan y de repente se vieron, o sea, tú les traías una tecnología y decías, mira, ¿para qué la necesito si esta cuestión me funciona, las clases siguen siendo igual, no necesito... Y todo ese grupo de profesores se vio enfrentado a este cambio radical donde tuvieron que aprender a usar Zoom, tuvieron que aprender a usar Google, herramientas claro. digitales. Entonces hizo una aceleración que tuvo mucho drama. Yo creo que los primeros 3, 4 meses para todos los colegios fue muy dramático y fue muy complejo, pero luego de eso ya todos se subieron al carro y comenzó a fluir más el proceso. Eh, entonces, eso hizo una aceleración para que cuando nosotros traigamos una tecnología nueva al colegio, se la presentemos a los profesores, la mostremos a los directivos, para todos sea más familiar, no Ya. sea algo ajeno a lo que no quiero subirme porque no me interesa, ¿no? Y respecto a nosotros internamente, claro, o sea, para nosotros fue lo mismo, nosotros trabajamos presencial hasta principios del 2020 y después cambiamos a trabajar 100% remoto y fue un cambio donde tuvimos que aprender a gestionar equipos remotos, donde las personas tuvieron que aprender a trabajar con autodisciplina y todo, pero que nos ha traído grandes beneficios. Hoy día nosotros seguimos 100% remoto, estamos trabajando con talento no solamente chileno, sino que con muchas personas que viven fuera, bueno, que son mexicanos, por ejemplo, hay gente que está viviendo en Francia, o sea, nos hizo una apertura global para que también pudiésemos conocer a personas y a colaboradores de distintos países. Y, y bueno, yo creo que finalmente ha sido un beneficio para todos. También el trabajo de los colegios ahora
ha sido mucho más interesante porque están más abiertos a que podamos hacer capacitaciones, por ejemplo, a distancia, que podamos juntarnos una videollamada y a que tengamos un taller de trabajo con el plataforma, pero sin la necesidad de que podamos viajar a un colegio en México y que estemos en México, no es necesario. Ya. Entonces, ha traído impactos tanto a los colegios, ha traído impacto tanto a la compañía, y yo creo que en ambos sentidos ha sido muy positivo, porque le ha dado mucho más agilidad a los procesos y hemos tenido la oportunidad de conocer mejores personas y mejores herramientas para poder hacer una mejor propuesta de valor. Me imagino esos son como parte de todas las virtudes que tiene también el teletrabajo y que nos permite estar conversando también ahora mismo desde la 100%. distancia y Aquí genera... somos un ejemplo vivo. Exactamente. Oye, ¿y cómo se implementó, cómo comenzó a implementarse este sistema en las escuelas públicas, ya saliendo como desde la región de la Araucanía? ¿Cómo fue eso, esos primeros pasos? ¿Fue muy difícil? Eh, Cuéntame. Sí. Mira, a ver, cuando hablamos de implementación, lo hablamos de una vez de que, bueno, ya tienen la orden de compra o cerras el contrato y ya comenzamos el proceso, ¿no? Ujú. De trabajo en los colegios. Sí, la verdad es que, mira, nosotros, como siempre pensamos en la solución global, tuvimos temas, porque pensar la solución global incorporaba dos cosas. La primera, todas las ventas se hacen remoto. Ya. Nosotros comenzamos a tener videollamadas para hacer ventas desde 2014. Entonces, imagínate, que en 2014 te digan, oye, te mando un link de Zoom o Meet para que nos podamos reunir a Sí, un coordinador pedagógico, un director, ya era complejo. Y lo otro que les decíamos es, la capacitación y todo también son remotas. ya. Entonces, eh, Supongo que había un pues poquito de desconfianza igual, ¿o no? trabajamos mucho con eso, había Ya, muchas objeciones, había mucha negociación, habían algunas situaciones donde irremediablemente teníamos que ir para poder cerrar la venta, habían otros que, pero sí había mucha fricción, pero insisto, o sea, imagínate, la visión global, o sea, CEO dijo al principio, no, toda la venta que nosotros vamos a hacer y todos los procesos de formación que nosotros vamos a hacer tienen que ser a distancia, porque la única forma que podamos escalar. Imagínate, nosotros supón que vendemos un colegio en Arica, que está al norte de Chile, a un extremo. Chile lo recorres completo en 4 horas y media, 5 horas en avión. Entonces, para que se den una magnitud más o menos de lo que involucra hacer los viajes, en el caso de que no sean de Chile. Entonces, nosotros en Temuco involucraba tomar un avión, ¿cierto? Estábamos 2 horas y media, más o menos, 2 horas para poder llegar a Arica, ujú, hacer 2 reuniones o 2 capacitaciones quizás con uno o dos colegios y volver. Entonces, la capacidad que tenía un implementador de poder hacer ese trabajo era máximo de 2 horas. Como lo hacíamos a distancia, podíamos capacitar a 5 colegios. Podíamos claro. tener al de Arica, al de Punta Arenas, dos de Santiago y uno de Temuco. Y Y considerando listo. también los costos en ese tiempo, Considerando los porque costos. los pasajes de avión en esos años no valen lo mismo que ahora, porque ahora son mucho más baratos que hace 5 o 6 años atrás. Exacto. Entonces, para nosotros tuvo mucha fricción, pero estábamos convencidos de que era el mejor camino para que, por un lado, para nosotros fuera escalable y por otro lado, para que el colegio entendiera de que este proceso podía tener más frecuencia también para ellos. O sea, los colegios, si toman una capacitación a distancia y dicen, oye, ¿sabes qué? La otra semana tengo un grupo de profesores que no han entendido nada, necesitamos hacer esto. Bueno, agendamos otra y es mucho más ágil y te da mucho más frecuencia de trabajo. Claro. Entonces, eh, finalmente trabajamos con eso y tuvo muy buenos beneficios, tanto para nosotros como para los colegios. Los colegios se daban cuenta que era prácticamente lo mismo y que podíamos utilizar más herramientas digitales para que ellos pudiesen tener una buena experiencia al comenzar a usar el sistema. Y lo otro que nos dimos cuenta es que sí o sí tiene una curva de aprendizaje. Para que un colegio pueda utilizar bien el sistema, requiere por lo menos 5 a 6 meses. Entonces, al principio luchábamos porque el colegio quería todo muy rápido, que los profesores con una jornada pudiesen estar listos. Y después nosotros fuimos aprendiendo de que básicamente esto es una curva de aprendizaje y se lo decimos en la venta. O sea, nosotros le decimos, mira, para que este proyecto funcione necesitamos que podamos por lo menos tomarnos 4 meses de implementación y eso involucra que vayamos pasando por fases, por evaluaciones y que por lo menos un 70% o un 80% de los profesores aprendan a usar el sistema. Siempre va a haber un porcentaje que le va a costar más. O Claro. siempre va a haber un porcentaje rotativo en un colegio, por ejemplo, particular, que van a estar con licencia o que vamos a tener profesores nuevos. Entonces, nos hizo madurar mucho en ese proceso de implementación. Al principio había mucha fricción, pero ya después, a lo largo de los años, y con la experiencia también, armamos mejores planes, mostramos mejores perspectivas y básicamente le mostrábamos al colegio cómo era la realidad y llegábamos a un acuerdo para que en esa realidad pudiésemos montar el proyecto. Entonces,
involucró mucho aprendizaje, mucha experiencia, pero finalmente dio muy buenos resultados y ahora tenemos un proceso muy, muy bien consolidado para que podamos seguir a distancia, pero los talleres puedan ser muy efectivos para que aprendan a usar el sistema y la curva de aprendizaje pueda ser efectiva para que realmente le saquen provecho a la plataforma. Claro. Y ahora me imagino que encontrar, o al menos como saber dónde tener que vender este producto y llegar a mercado público, por ejemplo, en nuestro caso acá en Chile, fue una respuesta súper como orgánica, me imagino, como ya, vamos a empezar a vender en nuestro sistema en escuelas públicas, necesitamos estar en mercado público. Pero Sí. quizás los mismos compradores no sabían de este sistema o cómo comprar este sistema. ¿Estaba como esa oportunidad? ¿Cómo encontraron también ahí ese espacio dentro de la oferta pública? Mira, bueno, nosotros partimos en Chile proveedores desde el comienzo, 2013, 2014. Cuando Eh, se llamaba Chile Proveedores. exacto. Y bueno, ahí Emerson tenía experiencia porque ya había tenido dos compañías, entonces había trabajado bastante con Chile Proveedor y fue lo primero que sacamos para comenzar a trabajar. Ya, Y bueno, los colegios públicos necesitan hacer ese proceso, ¿no? claro. Eh, y bueno, ahí nosotros trabajamos mucho con compra directa. Entonces, los certificados de propiedad intelectual eran muy importantes. Con los Mm, certificados de propiedad intelectual ya ellos podían hacer la compra y justificaban los costos y todo. Entonces, en general, eh, partió así desde el inicio y era algo que ya, nosotros teníamos en la palestra. Eh, ahora, cuando nosotros partimos ya habían algunos proveedores, habían por lo menos cuatro empresas que son muy antiguas. O sea, ellos comenzaron con una solución en 2010, más o menos, 2009, y también ya estaban trabajando con algunas escuelas. Entonces, yo creo que eso obviamente hizo que las escuelas fuesen maduras en el sentido de que ya sabían más o menos, ya tenían nociones de que podían existir plataformas o soluciones y que podían utilizar sus fondos para poder comprarlas en Chile. Eh, entonces siempre partió desde la génesis. Y nosotros siempre llevamos ese proceso con la escuela y la escuela lo conocimos, ya. porque es el conducto regular para que puedan utilizar sus fondos. Me imagino que ustedes se acercaban previamente como a las escuelas, le mostraban el producto y eso también favorecía a que el trato directo se concretara, ¿no? 100%. O sea, aquí es importante entender el buyer journey, o sea, básicamente cuál es el camino del comprador. Y como son tickets importantes, estamos hablando de $5.000, $6.000 al año, no es algo que yo pueda ir y comprar, por ejemplo, sin la necesidad de una reunión o algo. Sí o sí Claro. necesito ver de qué se trata lo que me está, la solución. Entonces, claro, nosotros nos acercábamos a los colegios, hacíamos las reuniones, mostrábamos el producto. Y una vez que pasábamos los procesos internos del colegio, que en algunos casos era solamente el equipo directivo, en otros casos eran los directivos y muestras eran los profesores, cuando ya teníamos los vistos buenos, ahí comenzábamos el proceso de compra, ¿no? Entonces sí, así funcionaba y habitualmente lo hacíamos por compra directa. Ya. Ahora, y esa misma, ¿cómo ha sido, cómo fue la experiencia? ¿Cómo ha sido ser proveedor público durante todos estos años? ¿En qué sentido? Desde la experiencia misma, como, o sea, me imagino que igual es mucho más fácil, quizás, ya que lo hacen a través de trato directo, pero, por ejemplo, el tema de los procesos, de repente si salen licitaciones públicas, Ah, participar y todo, ¿cómo ha sido toda esa experiencia? bueno, a ver, tiene sus pros y contras, claramente. Eh, Partamos por las contras. Siempre partimos de las Sí, noticias partamos malas. nomás por las cosas. ¿Cachado? Como que uno, oye, bueno, tengo una noticia buena, una noticia mala. Bueno, partamos por la mala. En este Las podcast se contras, han, se han- se han conversado todos los contras sobre vender a mercado público y creo que quizás podría ya adelantarme mentalmente a lo que podrías decirme. seguro, seguro. Pero mira, a ver, igual siempre hay áreas de oportunidad. Entonces, mira, la primera es que yo estoy a cargo de todo el equipo de venta, entonces siempre el ciclo de compra es más largo. Ya, Es más largo que un colegio particular. Un colegio particular, enviamos los contratos, pum, 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 y sacamos y vamos. Hay más flexibilidad, hay más formas de que podamos llegar a un buen acuerdo rápido para poder implementar. Los colegios públicos están más amarrados. claro. O sea, no podemos comenzar a implementar antes, aunque el colegio sepa que es el momento. Por ejemplo, en diciembre, finales de diciembre,
yo tenía un director que me decía, Diego, yo necesito que podamos implementar ahora, porque quiero que antes de salir de vacaciones los profesores puedan conocer el sistema y a la vuelta en marzo ya tengan nociones para que podamos comenzar a trabajar el año escolar como corresponde. Ujú. Yo decía Gerardo, o sea, encantado, pero bueno, tú sabes, o sea, este tema requiere de jurídico, de que pasemos la documentación y todo, y de repente se perdían los documentos jurídicos, Claro. o, o lamentablemente la licitación pública se demoraba más de lo que habíamos proyectado, entonces no llegábamos con los tiempos y se frustraba el colegio y nos frustrábamos nosotros porque sabíamos que justo la ventana de vacaciones era brutalmente importante para que pudiesen conocer el sistema y que no se acumularan en marzo porque íbamos a estar corriendo todo. Entonces, yo creo que uno de los principales problemas son los tiempos, Ujú. definitivamente. Y eso no ha impactado bastante. La otra es la burocracia, o sea, que se te pierdan documentación, o sea, hay decisiones importantes y críticas por los tiempos, por el timeline en que necesita ser tomado. De repente los colegios enviaban su documentación al DAEM o a la corporación municipal y la documentación se perdía y había que empezar de cero y eran 3 semanas más, entonces imagínate, o sea, era una locura Un caos. y lamentablemente sigue sucediendo. Eh, Ahora, lo positivo es que nosotros sabíamos que eh, teníamos como partner al colegio y sabíamos que si bien la orden de compra no iba a llegar en marzo, sabíamos que tenía orden de compra que estaban flotando, que era cosa que pudiésemos hacer seguimiento administrativo para que pudiésemos capitalizar desde el punto de venta y pudiésemos tener el proceso ahí y comenzar a trabajar con los colegios. Obviamente al principio también hay un problema bastante que es liquidez, ¿no? Que son los pagos y Claro. todo, que para una empresa que está empezando y trabajar solamente con proveedores públicos es complejo, pero por eso a nosotros el mix nos ayudó bastante también. Nos ayudó bastante el mix de tener colegios particulares y que no tienen liquidez y así pudiésemos estar sobreviviendo al principio. Claro. Eh, pero los pros era que nosotros podíamos contar con algunas negociaciones que sabíamos que iban a caer. No iban a caer en el mes que esperábamos, pero sabíamos que los siguientes 2 meses podían caer si es que hacíamos bien la pega. Entonces, es un pro y contra porque hay algunas veces que te da hambre para hoy, pero pan para mañana, entonces teníamos las producciones. Y respecto a las licitaciones públicas, bueno, siempre ha sido un tema, para nosotros siempre ha sido un tema poder detectarlas al principio. Entonces, al principio teníamos parte del equipo que estaba 100% todos los días sagrado a las 8 de la mañana, revisaba mercado público, veía que había alguna oportunidad o no, ¿cierto? Pero lo bueno es que ya empiezan a salir software, empiezan a salir iniciativas como Licitalab, que te van ayudando a automatizar más ese proceso y, y que no contemples tiempo de los vendedores que pueden estar haciendo llamadas de prospección o agendando reuniones o teniendo las reuniones, sino que te puedan llegar esas solicitudes y tú puedas estar atento y puedas revisarlas, ¿no? Ujú. Entonces, eso ha sido interesante y ha ido avanzando con la iniciativa. Pero bueno, así se ha ido dando y hay tendencias igual que son muy interesantes. Toda la coyuntura política que ha tenido el país desde finales del 2019, la ley de transparencia y todo, ha hecho que también muchas más compras se lleven de manera, o sea, por licitación pública y no solamente por compra directa. Otra cuestión es que también van saliendo más proveedores. O sea, nosotros no Claro. somos los únicos en el país. Si bien somos una institución muy sólida, no somos los únicos. También hay iniciativas muy interesantes. Entonces, eh, hay que competir, ¿no? Y eso hace que también las empresas vayan mejorando sus propuestas de valor, sus precios y que todo se vaya acomodando. Entonces, eh, ha habido una evolución bastante interesante y últimamente las licitaciones públicas están siendo cada vez más latentes Ujú. en todo. Y por eso es cada vez más relevante que uno esté preparado y que pueda hacer un buen proceso de detectar y poder postular y que salga todo como corresponde. Igual ahí me imagino que existe una complejidad, ya lo mencionabas también, como extra también de vender a escuelas públicas, porque esa misma burocracia no es directamente con la escuela pública, sino que también tiene que pasar. Las escuelas dependen de las municipalidades y las municipalidades son las que finalmente aprueban o no el presupuesto para compras como esta, por ejemplo. 100%, 100%. Claro, ese tema burocrático es complejo. Eh, Hay DAEM o hay corporaciones que son espectaculares. O sea, Claro. hay gente que son es muy eficientes y hay otras que no. O sea, pero es realmente en nefasto. Entonces,
con la experiencia también tú los vas conociendo. O sea, sabemos que en X comuna, sabemos que en X comuna, uy, fulanito es complicado, o sabemos que Ya, en X comuna hay que estar más encima, y sabemos que hay comuna donde podemos contar más con ellos. Entonces, se es muy adelantan. interesante porque ya tú te vas adelantando y- y con la experiencia vas viendo cómo va funcionando. Pero, pero bueno, o sea, yo creo que la tarea que queda ahí, sobre todo por parte de los municipios, es que sean conscientes de que estas decisiones de compra son relevantes porque los tiempos que hay que, o sea, los tiempos en los que se puede implementar un proyecto, o incluso imagínate comprar unas remas de papel que te llegue 2 meses desfasado a lo que tú tenías planificado, es importantísimo. Sí, po. O sea, tiene un impacto gigante. Y lo mismo con los pagos a proveedores. Entonces, hay temas ahí que siempre se pueden mejorar, pero bueno, uno igual va trabajando con lo conocido y con lo que puede controlar. Ujú. ¿Y cómo se prepararon ustedes para poder enfrentar esas como incertidumbres o eh, esos problemas que también les generaba la misma burocracia? Mira, a ver, hay temas que uno ya va detectando. Nosotros, por ejemplo, parte del proceso de venta, una etapa se llamaba proceso administrativo, y es cuando el colegio, la red, ya tomaba la decisión y quería hacer la compra directa, pasaba a un proceso administrativo. Y el vendedor sabía que dependiendo de la comuna, no tenía que molestar al proceso administrativo. Ah, ya, Ponerle que 2 semanas, habían comunas que eran 3 semanas. Pero en todas, la mayoría, la cuarta semana comenzaba el seguimiento administrativo, ya. ¿no? Entonces, nuestra tarea sigue siendo, cuando el colegio enviaba la solicitud, nosotros le preguntamos, hey, ¿quién es el que encargado de compras en el DAE? ¿Cómo se llama? ¿Tendrás el número? Dale. Si es que él no está, ¿con quién a ti te toca hacer el seguimiento de la solicitud? Con tal persona. Entonces, llamábamos los contactos y a la cuarta semana llamábamos directo. Y decíamos, hey, ¿cómo va esta solicitud? Lo que pasa es que el colegio está preguntando porque tenemos esta situación, queremos implementar acá, entonces, por eso. eh, y comenzamos a hacer un seguimiento que desde la semana 4 en adelante es un toque semanal. Pum, vamos, vamos, vamos. Eh, y ese toque semanal hace que básicamente el equipo del DAEM o la municipalidad esté presente y hace también que nosotros estemos conectados con el colegio para decirle, hey, estamos en contacto, va por acá, yo creo que llegamos. Estamos en contacto, va por acá, no sé si llegamos. ¿Nos podía ayudar? ¿Tú crees que, director, tú crees que puedes ir a conversar allá para saber en qué estamos? Porque no me responden, no me dan bola. Entonces también hace un trabajo de partner para que no nos olvidemos que tenemos corriendo este proceso y que mientras tanto lo saquemos mejor. Entonces, eh, para nosotros ese proceso de seguimiento proactivo es clave, muy clave, y, y va a depender ya después de la comuna y de los compradores, cómo lo vas a conseguir. Si tú armas relación, por ejemplo, con los compradores y todo, uy, mucho mejor, porque es más amena la conversación, Me imagino. ya te conocen, ¿entiendes? Si lo pasa a Sí. visitar, imagínate que estás viviendo en Santiago y te da una compra del bosque y todo, bueno, pásalo a ver un día. Saluda a toda la gente y conoce. O sea, es importante hacer esas redes también porque no solamente con el colegio, sino que con los compradores, con el municipio, porque finalmente todos queremos ayudarnos entre nosotros. Es una ayúdame a ayudarte, Ujú. ¿no? Nosotros queremos hacerte la pega más fácil a ti. Y si te falta algún documento cuando vayas a hacer la compra, ya mándame un WhatsApp, te lo envío al tiro. Entonces es como que todo se trata de un ayúdame a ayudarme, o sea, ayudarte, y que finalmente entre todos saquemos esta cuestión de la manera más eficiente, Y ese ¿no? consejo es súper importante porque fíjate que este mismo consejo de conocer a tu comprador, generar relación con él, se ha repetido en todos los capítulos que hemos tenido del podcast hasta el momento. O sea, generar Ya. una relación como con tu comprador en sí es esencial para poder generar una buena venta, un buen negocio, quizá. No, 100%. Y además que hay que considerar que, mira, a ver, habitualmente en puestos públicos, la gente va a estar, no va a ser un puesto altamente rotativo, quizás como una empresa privada, que un gerente de ventas puede estar rotándose, que no está haciendo las cosas bien cada 3 meses, 4 meses. Aquí el tiempo de rotabilidad es un poco más alto, dos Ya. años, 3 años. Cuando cambia el gobierno puede ser 4 años. Entonces es importante establecer bien las relaciones, pero no por un tema suspicaz, sino que también es por un tema de que yo realmente quiero hacer una relación contigo porque sé que en algún momento podemos comenzar a hacer negocio y nosotros aportarte valor, queremos ayudarnos entre todos y hacer la cuestión eficiente entre todos. Claro. Entonces se trata de eso, una ayuda a ayudarte y yo estoy aquí en posición para lo que necesites.
Eh, y eso, y también es importante porque hay algunos cargos que no se van a mover en mucho tiempo, pero también hay otros cargos que van a seguir rotando el mismo cargo en otro municipio. Entonces, se va a dar, Claro. se va a dar, y es importante hacer esa relación y que sean saludables. Y esta misma situación se repite en los países también donde están presentes. ¿Cuáles son como las diferencias o cómo se enfrentaron también a esas otras realidades o a esos otros sistemas de compras públicas? Es una muy buena pregunta. Sí, mira, a ver, hay diferencias, o sea, hay algunos temas que nosotros tenemos que aprender a lidiar, hay cosas que podemos transar, no podemos transar. eh, eh, bueno, hay temas delicados, por ejemplo, en México, en todos lados, pero básicamente yo creo que hay denominadores comunes. O sea, el hecho de poder armar una buena relación y que la relación sea ayúdame a ayudarte, creo que es importante siempre. Ya. Siempre va a ser importante. Eh, Hay algunas similitudes, sí, pero hay otras cosas que funcionan diferente, hay más lobby, entonces hay algunos lados donde incluso tú necesitas considerar después contratar gente que se especialice en lobby, que tenga experiencia ahí, porque es necesario para mantener relaciones o para prosperar relaciones que ya están armadas y que no arman con alguien desde cero. O sea, es muy distinto, es diferente, pero yo creo que el común denominador es, si que se da la opción de que pueda seguir haciendo buenas relaciones para poder hacer compras públicas en el exterior, es clave. Y después ya, como tú vas conociendo la dinámica, vas viendo que hay cosas que te va a tocar hacer, hay cosas que no te va a tocar transar y van a ser decisiones que tú tienes que tomar básicamente, sobre todo con el aspecto lobby internacional. ¿Y hay algún país que le haya costado más como llegar o que hasta el momento sea como muy difícil de ejecutar? Sí, mira, para nosotros Brasil sigue siendo un tema. Ya. Eh, Hay un tema de barrera idiomática, pero también hay un tema de idiosincrasia que es muy importante. Entonces, sí, Brasil sigue siendo una tarea pendiente ahí que estamos como muy ojo y viendo la expansión. Brasil también, a título personal te digo esto, pero es como un país, o sea, no es un país, sino que es como un mini continente dentro Sí, po. de América Es Latina. gigante. Entonces, brother, o sea, por un ejemplo coloquial, nadie conoce a Bad Bunny, nadie conoce a nada de eso, o sea, toda la música se escucha en local. Sí, po. Hay canciones de Soda Stereo que las tradujeron y las cantaron Portugués. en ese idioma, portugués, y todo el mundo piensa que es de ese brother, no Wow. saben que es de Soda Stereo. Entonces, es muy hermético. Otra cultura Hay, también. exacto, entonces, pero lo que me llama mucho la atención es que es demasiado hermético. Es Ya. increíble cómo se aísla estando al lado de Argentina, estando al lado de Uruguay, estando cerca de Chile. Entonces, es increíble cómo se aísla. Y eso significa que haya mucha y un ecosistema diferente. Entonces, ahí hay que darle una vuelta y hay que hacer otros procesos y estar conversando con otra gente y contratar gente del país que pueda entender más la idiosincrasia. Así que ahí nos ha costado más. Ahí nos ha Ya. costado más en Brasil. Y ahora para finalizar, ¿qué consejo podrías darle tú a emprendedores que están como haciendo esta misma pega? No sé si la misma pega del IRMI, pero sí trabajando en el rubro de la educación en mercado público o ya sea en otros mercados como Perú o como Brasil o como México. ¿Qué consejo le Ok. puedes dar con toda la experiencia que ustedes ya tienen? Mira, a ver, si están empezando, yo creo que eh, venta consultiva, hacer mucha venta consultiva y buscar los early adopters. Buscar Ya. los early adopters que confíen, o sea, que entiendan tu visión, que tú veas que hay match, entiendan tu visión y estén dispuestos a pagar por el proyecto a pesar de que no está completo, pero que dicen, oye, esto está espectacular. Entonces, yo creo que eso es súper importante. Funciona muy bien. Otra cosa es considerar liquidez. O sea, si 100%, si le van a vender 100% a empresas públicas, tienen que considerar que se van a demorar en pagar y todo. Entonces, contémplalo en tu planificación financiera. Y si está muy complicado, contempla también cómo comienzas a vender eh, a particulares o quizás meter una línea B2C, no solamente B2B, porque va a ser necesario para poder compensar y estar vivo, ¿no? Eh, si ya te asentaste en el país y estás comenzando a ver la internacionalización, entonces
Yo creo que un tema principal es foco. No contemples 5 países ni 6 países de una, Claro. concéntrate en uno o dos, máximo. Otra cosa es viaja al país y dedícate por lo menos 2 meses a estar visitando clientes ahí y a estar ahí palpando el país. Para mí, o sea, imagínate los ejemplos que te di, ¿cierto? No conocen a Bad Bunny. Puede parecer algo súper coloquial, pero es, te da señales muy claras de lo hermético que es el país, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que el estar viviendo allá un tiempo y el conocer gente de allá y ir a vender allá, te cambia la perspectiva de lo que involucra estar abriendo un país desde cero y cómo va a funcionar. Entonces, si es que te toca focalizarte y quieres internacionalizarte, yo te diría, focalízate en un país, idealmente que tenga un mercado grande, muy grande. Eh, por ejemplo, en Perú para nosotros no era conveniente, porque era un mercado pequeño. México sí es conveniente porque era un mercado grande. Entonces, ahí, allá vamos a poner el foco. No hay una barrera idiomática y quizá la idiosincrasia es semejante. Entonces, vale la pena recorrer y estar allá, ¿no? Y focalízate ahí y viaja por lo menos 1 o 2 meses y dale duro en venta y ver qué tal funciona. Y de nuevo, la venta consultiva. Lo más importante es que puedas entender al cliente, puedas entender cómo compran, por qué compran de esa manera y en base a eso armes tu proceso de venta. Ujú. Eh, y con eso comienza a escalar y comienza a repetir las cosas que funcionan. Y así. Entonces, esos serían mis 2 consejos para alguien que está empezando y para alguien que ya está pensando en la internet. Internacionalizarse. Eso me cuesta. Es difícil la palabra, ¿eh? Sí. Internacionalización. Sí. Internacionalizarse. Me queda una última pregunta, eso sí. ¿Ustedes han visto el impacto que ha tenido como este proyecto innovador en las escuelas? ¿Y cuál es el impacto que han visto ustedes? Su Mira, aporte. ha sido interesante. Eh, hemos visto dos clases de impacto. En la primera es tiempo. Cuando esto ya se asienta, la tecnología te optimiza muchos procesos que antes no era impensado de poder trabajar. Un ejemplo, por ejemplo, son las calificaciones. Ya. Cuando antes tú tenías que meter las calificaciones, tenías que estar en un Word, que no se te corrieran los espacios, meter la nota uno por uno y después imprimir. Ahora que tienes software, no te preocupáis de cuadricular nada, nada. Metís la nota, pum, el software baja solito, te va Claro. aprendiendo la nota solito, pum, imprime y listo. Entonces, la optimización de tiempo es lo primero que se ve en un proyecto de digitalización. Eh, y eso, nosotros yo creo que en general hemos logrado optimizar hasta un 70% del tiempo, ya sea administrativo o pedagógico, en planificar y evaluar para que puedas tener muy buenos resultados. Y la segunda es, que es la que no, a la que más le gustamos nosotros, es aprendizaje. Ya. Hemos tenido un colegio, Cecilia Seguel, porque en algún punto nos llega a escuchar, le mandamos muchos saludos y cariño. Ella creyó en nosotros en 2015, Colegio de Puerto Montt, que estaba una situación muy vulnerable, que tenía un puntaje CIMSE como de 2,18 más o menos, que en términos de puntaje CIMSE es como medio malo, ¿ya? Claro. Entonces está en observación, está complicada la situación. Bueno, comenzaron a trabajar con la plataforma con un enfoque muy pedagógico, y al cabo de 3 años la tendencia comenzó a subir y estaban en promedio en 2,75, 2,80, Claro. Eso es que eso harto es igual. como un medio alto. O Sí. sea, ya los altos comienzan en 2,90, 300. Ujú. Imagínate. Entonces, para nosotros ese colegio, el Colegio Santa María, es un claro ejemplo de que eh, si tú no te enfocas tanto en enseñar, sino que tú te enfocas tu tiempo en hacer que los estudiantes aprendan, no en cómo enseñarles, cómo hacemos que aprendan, puedes tener muy buenos resultados y el proyecto educativo de ellos ha sido muy interesante. Obviamente no somos el único elemento, hay muchos elementos que van influyendo en esto para que realmente puedan tener un impacto, pero creo que hemos sido uno de los más relevantes para que se pueda orquestar esto y pueda tener los resultados que estoy comentando. Entonces, eh, yo creo que eso todo han sido los impactos tiempo y por otro lado impacto en los aprendizajes. Y me imagino también que mucha mejora o aporte en la mejora de la calidad de vida, no solo los profesores que también dedican mucho tiempo a esto, sino que al ecosistema escolar completo también. Definitivamente. O sea, mira, hay profesores que están tan enamorados de la educación que el tiempo libre que tienen lo utilizan para capacitarse más Ujú. o para tomar nuevos magíster y cosas. Claro. Espectacular. Y hay otros profesores que el tiempo que ellos tienen ahora se lo pueden dedicar a sus hijos. Un hijo recién nacido, pueden ir a buscar a sus niños y todo porque tienen más tiempo. Los fines de semana los aprovechan completo. Claro. Entonces,
Claro, depende mucho de en qué circunstancias estás tú como profe y qué elementos puedes tomar, pero definitivamente el tema de optimizar tiempo siempre te da espacio para que puedas aprovechar ese tiempo extra en lo que tú quieras. Y para nosotros eso igual involucra calidad de vida, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Diego, por toda esta conversación enorme. Recordar también que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ustedes también están presentes en redes sociales, me imagino, ¿no? Sí, estamos presentes, a ver, en LinkedIn como Ya, lirmi.com, en Instagram como lirmi-com, no me ya. recuerdo. Entonces, sí, ahí es donde habitualmente estamos más activos bueno, sé que siempre damos webinars de educación, de cómo enseñar mejor y todo, así que si hay algún profesor o alguien en educación escuchando, pueden ir ahí y ver los siguientes eventos que se vienen. Bacán. Y a nosotros nos encuentran también en LinkedIn, en Facebook, en Instagram como Licita Lab, donde también estamos actualizando con todos los temas de interés relacionados a las compras públicas en Chile y Latinoamérica ya en este caso. Y además con todas las actualizaciones sobre orden de compra, donde nos encuentran en Spotify, Apple Podcast, YouTube y todas las principales plataformas de streaming. Nuevamente muchas gracias, Diego, por toda esta conversación. Espero que le vaya Gracias a súper ti por la bien con invitación, Lirmi, Jorge. como siempre. Vale, Y te mando un eso. abrazo. Mi nombre es Jorge Rubio, encargado de los contenidos de Licita Lab, y nos escuchamos en 15 días más en un nuevo episodio de Orden de Compra, el podcast de las compras públicas. Hasta luego.